Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por todo lo que tú, Señor, haces por nosotros. Gracias por todos y cada uno de los que están ya en esta sala, los que se van a incorporar en el transcurso de pues, los siguientes minutos, que tu Dios aligere sus pasos y que puedan estar juntos con nosotros, disfrutando de reflexionar, de estudiar tu palabra. Mi Señor, sabemos que hay cosas en la vida que nos cuesta poner en práctica los valores del reino. Y esto que estamos aprendiendo, Señor, ayúdanos a ponerlos en práctica en la vida, de poner en práctica estos valores que no se nos va a demandar hasta que estemos allá, sino ya en este tiempo, Dios. Porque así como la salvación ya se ha manifestado en nosotros, es el inicio de todo ese proceso que estaremos disfrutando de tu reino, Señor. Así es que queremos conformarnos a la imagen de Jesús, que es justamente la meta a alcanzar, que es justamente ese peregrinaje de cada uno de nosotros de seguir los pasos de Jesús. Danos fortaleza espiritual, danos sabiduría para la vida cotidiana. Danos ese deseo de buscar lo bueno, de ser justos con todos, de ser misericordiosos, de ser compasivos, de no buscar lo mío, sino lo de los demás, de ser de un mismo sentir, de un mismo pensar con las cosas de lo bueno, con aquello que tu palabra nos dice que es tu voluntad. Gracias, Dios, pues por esta noche, por este día, por este momento, y quedamos en tus manos, Dios, para que tú te manifiestes. En el nombre de Jesús, te lo ruego, mi Señor. Amén. Bien, buenas noches. Estamos iniciando ya la cuarta sesión de los valores del reino. Vamos a recordar un poco, o no, sería la tercera, ¿verdad? O la cuarta. 1, 2, sí, sería la cuarta. En 3 no has estado, ¿verdad, Rafita? ¿O solo en 2? En 3. En 3, ¿verdad? Claro. Ok. Muy bien. Vamos a recordar un poco. Bueno, ahí les pasé en PDF, les pasé todas las presentaciones que voy a poner, seguir poniendo hasta el final. Está todo completo ahí. Ustedes lo pueden revisar. Quizás va a sufrir algunas modificaciones en el transcurso de las siguientes semanas, porque cuando lo estudio y estoy viendo algunos textos de la Biblia, le agrego algunos elementos. Por eso es que cuando un curso lo he desarrollado, nunca lo doy igual en otra parte, siempre hay variantes, porque me surgen otras líneas por donde el Señor me lleva, ¿verdad? Pero hay una base, y que es justamente ese manual que ya tienen, que en PDF, que les subí hoy en la tarde. Así que lo pueden ocupar cuando lo pueden bajar a sus computadoras y ocuparlo para sus estudios. Vamos a ir recordando algunos elementos que ya estuvimos viendo. Los valores del reino. Para ser parte del reino dijimos que tiene que haber una transformación. Y la obra de transformación que el creyente debe experimentar en su vida es de pasar de muerte a vida, o sea, el momento en el cual Dios
obra en nuestras vidas si nosotros experimentamos una conversión. Y por eso la primera palabra que se utiliza para esa transformación es metabaino, que dice que hemos sido desplazados de un lugar de muerte a un lugar de vida. Y eso es lo que dice Juan 5:24, es pasado de un estado de muerte eterna a uno de vida eterna. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida, ¿verdad? Eso ha pasado, se ha sido desplazado. Luego el siguiente de transformación es irnos transformando de gloria en gloria a la imagen de Jesús. Y habla de esa transformación, metamorfosis. Y encontramos en 2 Corintios 3:18 esta palabra utilizada, ser transformado de gloria en gloria por el Espíritu de Dios desde dentro hacia afuera. Nos habla de nuestro crecimiento espiritual que nos transforma en el modelo de Cristo y ser transformado por completar a Jesús en nosotros. El siguiente es transformados a un cuerpo glorificado, que habla de metasgematizo, y es la transformación de nuestros cuerpos al momento de resucitar. Cuando el Señor se manifieste en su segunda venida, cuando seamos resucitados, tendremos el mismo tipo de cuerpo que Jesús, cuando Él fue resucitado. Esto lo encontramos ahí en Filipenses 3:21 y Primera de Juan 3:2. Pero actualmente, ya en la vida real, estamos en una batalla espiritual y vivimos en una batalla de ángeles y demonios, y eso es lo que está de moda hoy. La lucha, de acuerdo a Pablo, el armamento de Efesios, la Biblia como revelación de Dios para nosotros, la Biblia como manual de instrucciones, la Biblia como manual de guerra, y diferencias entre soldados y mercenarios. ¿Estamos en territorio enemigo? Definitivamente. Vivimos en un territorio enemigo, nacemos en ese territorio enemigo y como dice el texto, y le llevó el diablo a un monte cuando está la tentación de Cristo, ¿verdad? Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, ¿verdad? Que es lo que Pablo menciona, la carta, o sea, aquella carta que por el pecado de Adán retomó el control, por así decirlo. Pero, como enfaticé la vez pasada, no es que Dios no tenga el dominio sobre todo, claro que sí, sigue teniéndolo, pero así como en el caso de Job, que Dios siempre preservó a Job, siempre Dios tuvo el dominio de todo, y Satanás pues intervino en la vida de Job, no solamente en el exterior, sino también en su interior, en su cuerpo, pero jamás tocó su alma, ¿verdad? Su vida, Dios la preservó, porque ya era su protegido, por así decirlo. Sabemos que somos de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. Vivimos allí normalmente hasta que el Señor nos llame a salir de él. Pasamos a ser habitantes de un nuevo reino, y el reino donde el Rey reina. Y somos peregrinos, estamos de paso y extranjeros, no pertenecemos a este mundo. Por eso dijo Cristo: Señor, cuídalos, ¿verdad? Están en el mundo, pero no son del mundo. Así que se refería a sus discípulos, pero también nosotros somos discípulos del Señor Jesús. Va a haber un nuevo reino, ya hay un nuevo reino, porque Cristo dijo: acercaos a mí, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y nosotros hemos entregado nuestras vidas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y ese reino ya comenzó a gestarse en nuestras vidas a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, porque hemos pasado de muerte
a vida, ¿verdad? Y que hemos comenzado a crecer de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesús, y en que su momento seremos completamente transformados como el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesús. En su segunda venida sucederá eso en nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Algo de esto vamos a ver ahora, porque habla del nuevo reino. El Sermón del Monte es una contracultura, un llamado a ser diferentes, un llamado a ser al revés. Al revés, porque el mundo está al revés, en contra de todo lo que el Señor nos pide que hagamos. Entonces, ¿es factible seguir las normas del reino? No es fácil para todos los hombres, ni totalmente inalcanzable para cualquier hombre. Puede ser alcanzable perfectamente solo por aquellos que han experimentado un nuevo nacimiento. De acuerdo a Juan 3, Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo preguntó: ¿cómo puede un hombre siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La pregunta de Nicodemo era lógica, y Cristo, con mucha paciencia, tuvo el respeto hacia Nicodemo por esa pregunta que él hizo, de explicarle qué es lo que él le había dicho, como nacer de nuevo. Eso lo explica con estas palabras: tiene que nacer de agua y tiene que nacer espiritualmente. El nacer de agua es nacer físicamente, y el parto vaginal y el nacimiento vaginal, y el nacer espiritualmente es esa experiencia, ¿verdad?, de ser trasladado de muerte a vida. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Uno es obra de la carne y otro es obra del espíritu. Ahí queda bien claro. El nuevo nacimiento es condición indispensable para ver y entrar en el reino de Dios. No se puede de otra manera. Jesús impartió este sermón a sus discípulos, no a las multitudes, porque el alto estándar de vida es para el creyente. Y ahí tenemos Mateo 5, del 1 al 2, que nos afirma eso. La justicia del Sermón del Monte es interior, es esencialmente una justicia del corazón. Se manifiesta exteriormente y de manera visible en palabras, obras y relaciones. Entonces, los valores del reino. Nuevas leyes, nuevos ciudadanos. El carácter, la influencia, la justicia, la religión, la ambición, la relación y la entrega. Cada uno de ellos vamos a ver los valores cómo se manifiestan. Y ya comenzamos con el carácter. El carácter es que se espera de aquellos que van a ser parte del reino de Dios, están en las bienaventuranzas, que son las que comenzamos a ver la semana pasada. Las bienaventuranzas llevan a un pobre de espíritu a ser un reconciliador, y como resultado de eso, un inadaptado, ¿verdad? Un reconciliador siempre va a ser un inadaptado para este mundo. Promover valores que son contrarios a los valores del mundo. Dios exalta a los humildes y humilla a los orgullosos. Dios llama a los primeros últimos y a los últimos primeros. Dios atribuye grandezas al que sirve e insensatez al que desea ser servido. Dios declara a los mansos herederos y a los agresivos perdidos. La cultura del mundo está en contienda contra la cultura de Cristo. Jesús llama bienaventurados los que funcionan al
revés. Las bienaventuranzas, el versículo 3 nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí vimos que la demanda es de ser humilde y es tener un corazón quebrantado, o sea, reconocer que siempre necesitamos espiritualmente del Señor, del Espíritu, de Dios Padre, ¿verdad? Esa actitud de sentirse siempre con necesidad, hambrientos de Dios, hambrientos de su palabra, hambrientos de la manifestación del Espíritu en nuestra vida. Ese es lo que realmente nos está diciendo. No es que esté hablando de no creyentes, está hablando de creyentes, pero que el creyente tiene que tener esa actitud de no creerse que ya subió un montón de peldaños, ¿verdad? En el proceso o en ese crecimiento espiritual, sino siempre sentirse con necesidad espiritual ante el Señor. Los no creyentes no manifiestan eso, ¿verdad? Creen otra cosa. Estoy pasándolo rápido porque esto ya lo vimos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y entonces teníamos una cita de Marcos. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no les impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. O sea, está hablando justamente de eso, ¿verdad? Tener un corazón sensible, un corazón humilde, un corazón susceptible como un niño, ¿verdad? Esa es la idea que está dejando Cristo ahí. Luego tenemos el segundo versículo, el 4. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. El creyente está en continua pobreza espiritual y reconoce su vacío. La aflicción produce siempre arrepentimiento. Una cosa es ser espiritualmente pobre y reconocerlo, y otra es lamentarse y llorar por ello. Debemos de mantener una actitud. El creyente nunca va a salir en su corazón de algo de eso. Isaías dice: para reclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Juan 16:20 dice: de cierto te digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se transformará en gozo. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, los que lloran serán consolados. Luego, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Es suave, humilde, considerado y cortés el creyente, y esto no es otra cosa más que el dominio propio. Pero eso casi siempre, siempre viene dado por la manifestación del Espíritu en nuestras vidas. Aquel que domina sus emociones y su yo, sus debilidades, sus complejos y su pasado, es aquel que deja que el Espíritu Santo obre sobrenaturalmente en su vida. Aquí no es cuestión de hacer un esfuerzo, ¿verdad? O ponerse a meditar o hacer algo parecido, un esfuerzo humano, no, es obra del Espíritu en nuestras vidas. El no creyente para nada, no es ni manso ni nada, ¿verdad? De todo lo contrario, un peleador y un agresivo. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Eso es lo que Dios menciona en ese texto. Luego viene el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Aquí no está hablando de cómo la teología de la liberación retoma esto y se manifiesta en contra de gobiernos que ellos los consideran pues como déspotas o injustos. No es eso lo que está diciendo, ¿verdad?
que tomar las armas para que hay hambre y sed de justicia, y no es justamente eso, sino que es todo lo contrario. El creyente necesita y pide ser justificado por Dios, o sea, nosotros. Es Dios quien va a emitir juicio sobre nosotros y además opera en el amor de Dios para impartirlo y recibir justicia en la tierra. Entonces, por eso es que llora, ¿verdad? Por eso que se tiene esa condición de pobreza espiritual, añorando siempre la justicia divina. El creyente, el no creyente, es todo lo contrario. Siempre busca ventajas, su propia justicia, no la justicia de Dios, y considera que no la necesita. Y opera injustamente siempre en su propio beneficio. En el 6, bueno, aquí otros versículos que hablan de eso, Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, y las que no tienen dinero, venid comprar y comer, venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche, porque gastáis el dinero en lo que es pan y nuestro trabajo en lo que no se sacia. Oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua para que salte para vida eterna. El último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tiene hambre y sed de justicia. La justicia de Dios, no la nuestra. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. El ser compasivos, el sentir dolor por los demás, ser empáticos. El manso siempre es misericordioso, porque ser manso es reconocer que todos los demás, ante todos los demás, que es un pecador. Y ser misericordioso es tener compasión de otros, porque ellos también son pecadores. El creyente, no creyente, no, ¿verdad? Aún se dice que nadie se merece el favor, solamente él. Todo el mundo tiene las mismas oportunidades, y se queja de todo. A su alma hacen el bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano y a sus ofensas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Seguid la paz con todos y seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Ese va a recibir la bendición de Jehová, la justicia de Dios de su salvación. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Ha sido llamado a llevar paz todos nosotros, y esa es parte de lo que vamos a ver también hoy. A apoyarla y a trabajar por ella y ser reconciliadores. El creyente no es llamado a tener paz solamente, sino llevar allá donde no la hay, ¿verdad? A corazones que lo necesitan. El no creyente siempre no va a buscar, no va a ser pacificador. Es un provocador insinuoso. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El perseguido, el discriminado, el apartado por resultado de la justicia divina y de su fe, ese va a ser favorecido de parte de Dios.
Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, porque Dios siempre tiene el control. Entonces, las bienaventuranzas terminan con esta parte, que debemos de gozarnos y alegrarnos porque nuestra recompensa es grande, que somos bienaventurados por la causa de Cristo nos insulten o nos vituperen, y aún mintiendo, ¿verdad? Tesalonicenses 2:15 dice, los cuales mataron al Señor y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Santiago, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor, porque muchos de ellos sufrieron. Y luego el carácter del cristiano, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser? Pobre en espíritu, arrepentido, manso, buscador de justicia, misericordioso, limpio de corazón, pacificador. Los cristianos debemos de tener un carácter diferente, por eso hemos sido llamados a vivir de manera diferente. Ahora vamos con la influencia. La influencia. Dios nos ha hecho diferentes. Dios nos ha hecho diferentes. Ya no somos iguales. El viejo hombre dejó de ser y ahora somos luz y somos sal. Así que vamos a ir ahí al capítulo 5, verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces la sal tenía dos propósitos, sazonar y preservar. Hemos sido llamados a ejercer ambos papeles hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Somos sazonadores y somos preservadores. A sazón, a traer sabor, a traer alegría, gozo y paz. ¿A quién? Al mundo, a los que no conocen al Señor Jesús y a mis semejantes, a todos mis semejantes, a mis amigos, hermanos, familia y especialmente los hermanos de la fe, ¿verdad? A sazonar su vida, a traer buen sabor. Esa es parte de nuestra labor, a preservar los valores, a preservar los principios y a preservar a los hermanos en la fe. El mundo no le interesa la preservación del ser humano, porque cada quien está buscando lo suyo. Ahora es la filosofía del egoísmo que más se manifiesta. El mundo está en franca corrupción. El frenesí de vivir, de vivir el aquí y el ahora, lo está llevando al borde de su propia extinción. Y eso es justamente lo que estamos viendo hoy con el fenómeno de los cambios climáticos, ¿verdad? Las grandes potencias tienen el suficiente poder para poder paliar, para poder contrarrestar la contaminación al medio ambiente, a la capa de ozono, por la emisión de gases invernadero. Y si quisieran realmente, ¿verdad? Si quisieran, pudieran realmente disminuir toda la emisión de gases a nivel mundial. Si quisieran realmente dejar de construir vehículos de combustión de gases, de combustibles fósiles, lo dejarían, pero no quieren soltar la plata, ¿verdad? Ya hay suficientes vehículos, hay tecnología de vehículos, por así decirlo, bonancibles con el medio ambiente, electrónicos y con otras formas de combustión y de energía para movilizarse. Pero no lo hacen y ahí están ya, tienen años de estar estos inventos y hay vehículos de esos circulando, pero no son muy populares. ¿Por qué? La gente pues no tiene confianza porque tampoco los productores le están haciendo el mingo que deberían hacer porque
prefieren mejor estar produciendo los otros vehículos que son los que están generando, y las grandes compañías petroleras siempre cada vez más haciéndose más rico, ¿verdad? Por lo menos aquí en el país el combustible cada vez es más caro y casi llegamos a los $5 por aquí. No sé cómo andarán en sus países, pero aquí ha subido bastante, y todo por la guerra allá con Ucrania y Rusia. Buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, o sea, pierde sus cualidades, ¿con qué la adobaréis? Tened en vosotros mismos sal y tened paz los unos con los otros. Aquí Marcos 9:50 nos está diciendo, nosotros somos la sal, y la buena sal, ¿verdad? La buena sal, la cual o sea, tiene todas las propiedades para preservar y para dar sabor. Y nunca debemos de perder eso en nuestras vidas, ¿verdad? Siempre debemos de ser los procuradores de que preservamos la palabra, preservamos los principios, preservamos los valores que hemos aprendido de Dios, y somos ese sazón, ¿verdad? Que compartimos esas cosas que el Señor nos ha enseñado. Él, con mi estilo de vida, con mi forma de ser, con mi forma de proceder, con mi forma de hablar. De esa manera estamos siendo testigos de la obra de Dios en nuestras vidas. Somos sal para otros. Somos luz, como dice ahí la otra parte del texto. Voy a pedir que alguien más lo lee, del versículo 14 al versículo 16. ¿Quién lo quiere leer? Del versículo 14 al versículo 16 del capítulo 5. Amén. Ok, léelo. La luz del mundo, dice, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En los cielos. Yo quiero preguntar, en el versículo 16, cuando dice el texto, cuando Cristo le dice a los discípulos, tratemos de pensar qué es lo que pudieran haber pensado, ¿verdad? ¿Qué pensamos nosotros con esta frase? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué idea nos deja este texto? Que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué realmente estaba diciendo Cristo con esta frase? A ver. ¿Alguna opinión? Sí, hermana Sandra. Señor les bendiga. Bueno, aquí puedo ver donde, o sea, es lo que yo entiendo, ¿verdad? Todos a veces entendemos diferente. Es que aquí mi pregunta, hermana Sandra, no es que interprete el texto, sino lo que le está diciendo a usted. ¿Verdad? ¿Qué siente que le está diciendo el texto? Ajá. Que seamos luz, o sea, que nosotros como cristianos debemos de ser luz, debemos de presentarnos como ser iluminaria como el Señor, ¿verdad? Entonces, de esa manera Dios nos está llamando a... ¿Podría identificar, hermana, algunas cosas que podría hacer usted en la vida práctica como hija de Dios que serían luz? Perdón, hermano. ¿Podría pensar en algunas cosas prácticas en su vida diaria que representen luz?
usted represente esa luz, porque si no solo nos quedamos con la luz, nos quedamos en la nube. Pero si pensamos en algunas cosas prácticas que podrían hacer luz de mi estilo de vida, mi forma de ser, ¿podría identificar algunas? Sí, claro. Mi familia siempre dice que con Costo Salud lo primero que hablo es de Dios. Siempre estoy hablándoles de la palabra. Igual, también, en mi hogar con mis hijos, igual trato de ser, hablarles también de la palabra del Señor, estar siempre en oración y ser diferente, porque eso nos hace ser diferente a las personas del mundo. De esa forma, pues ven la luz en nosotros, pienso yo, ¿verdad? Ajá. Si yo tuviera a su hijo aquí y le preguntara cómo es tu mamá, cómo se comporta contigo, ¿qué creen que diría? Aquí lo tengo cerquita. Porque la familia, los hijos y la esposa o el esposo son los mejores testigos de nuestra conducta, ¿verdad? De nuestro carácter, de nuestra forma de ser. Hermano. Sí, Roberto. De dar buen testimonio. ¿Cómo das buen testimonio? Hey, usted siendo un buen ejemplo, luz en medio de las tinieblas, siendo un buen cristiano. ¿Y cómo es un buen cristiano? Hey, ¿Qué cosas debe de hacer un buen cristiano? No solo de palabras, sino de hecho, amar al prójimo, todo lo que Dios nos pide. O sea que cuando te dan una patada jugando fútbol, lo abrazas. No me enojo, hermano, no me enojo, aunque no lo crea, aguanto, claro que sí, en el momento, imagínese, pero no. Me di cuenta que ya cuando uno sabe que la lucha no es contra carne ni sangre, entonces ya cuando no va entendiendo todo eso, pues de momento sí me duele, pero si me enojara o si me disgustara, pues lógico, pues tengo que pedirle perdón, ¿verdad? Y entonces ahí pues recuperar tal vez lo malo que es en ese momento. Y no es fácil, ¿verdad? Llegar a eso. Eso sí. No es fácil llegar a eso. Sí, hermana Blanca, y después sí, mi comportamiento tiene que ver mucho. O sea, para hacer luz, tengo que saberme comportar, respetar al prójimo, dar amor. O sea, nadie da lo que no tiene. Y empezar yo a trabajar conmigo misma para poder ser luz para los demás. Eso podría ser también. Sí, efectivamente, ¿verdad? Nuriamis. Amén, bendiciones, muy buenas noches. Sí, usted tenía la mano alzada, sí. Sí, ¿me escucha? Se le escucha. Amén, gloria a Dios. Muy buenas noches, bendiciones. En este caso, ¿verdad? Yo me voy a la palabra de Dios, pues, como dice en Efesios 4, que dice, andad como hijos de luz. Y en otro lado de Efesios dice, andad como imitar, que debemos imitarlo, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, ¿cómo? Dando, que aquí dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, caminando así tal cual, imitar a nuestro Señor Jesucristo. Esa es mi respuesta, mi amado pastor. Ok, magnífico. Yo solamente quiero hacer una reflexión en esto, haciéndonos esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podríamos ser luz en este mundo? Usted ha citado varios textos, ser imitadores de Dios, sí, pero ¿cómo puedo ser imitador? ¿Qué cosas tengo que hacer para ser imitador de Dios? ¿Verdad? Ese es el punto, porque muchas veces nos quedamos ahí en la nube y no aterrizamos en las cosas diarias de la vida. Cuando somos conscientes que en las cosas diarias de la vida es justamente donde yo tengo que ser luz en este mundo, a veces no es necesario hablar de Cristo. Solamente el hecho de ir caminando por una calle, o el hecho como me comporto, el hecho como actúo,
el hecho cómo me relaciono con otras personas o con mi familia, ahí estoy diciendo mucho porque la gente está observando de alguna manera, ¿verdad? En el trabajo están observando cómo yo me comporto, si llego temprano, si llego a tiempo, si salgo a la hora o no salgo a la hora, si estoy perdiendo el tiempo o me estoy llevando un bolígrafo, un lápiz, un papel de la empresa. Hasta en pequeños detalles es la demanda de Dios de ser luz, ¿verdad? De ser luz, Amén. de buscar aquellas cosas que agradan a Dios. Son esas pequeñas cosas las que enriquecen la vida de nosotros y que nos ayudan realmente a hacer luz con otros, ¿verdad? Son esas pequeñas cosas. A veces no es necesario lo grande, sino esas pequeñas cosas que pasan en nuestras vidas. Amén. Aplicar el fruto, aplicar el fruto del Espíritu Santo de Dios. Sí, exacto, aplicarlo. Jesús nos llama a iluminar las tinieblas, a llevar luz donde hay opresión, oscuridad, desesperanza. La gente del mundo de hoy está conforme, viviendo entre tinieblas, porque no conoce nada mejor. Cada día aumentan los alcohólicos, los drogadictos, los divorcios, los niños abusados, los ancianos en abandono. El mundo se está ahogando en su propia desgracia. Hemos sido llamados a ejercer influencia en este mundo caído. Esa es la demanda de Dios, hacer influencia en este mundo caído. Así que cuando ustedes ven, observan a una persona y se sienten aquel en su corazón de que algo tengo que hacer, algo tengo que decirle, algo tengo que manifestar de mí, es que Dios está hablando, Dios está obrando. A mí me pasa, ¿verdad? Y me ha pasado que cuando yo me he quedado ahí, después digo, ¿por qué no hablé? ¿Por qué no le dije, verdad? Y me pasó justamente con una chica que llegó a pedir a mi oficina, estuvimos platicando, yo preguntándole porque trabajo en una universidad, y soy capellán de la universidad, y ahí preguntándole cómo va tu rendimiento académico, cómo te ha ido. Pero allá en lo profundo, en lo que estábamos platicando, yo sentía que algo me quería decir, pero la dejé pasar por alto. Esa misma tarde, hablando con un compañero de trabajo que también es capellán, le mencioné y le dije, mira, fíjate que estuvo con esa señorita y ella está en tu iglesia. Y ya le mencioné, y me dijo, sí, es que está pasando por estos y estos problemas. Entonces, allá en lo profundo de mi corazón me sentí mal. Me sentí mal porque pude haber preguntado, ¿verdad? En algo te sirvo, veo que te está pasando algo, y de aseguro ella hubiera abierto su corazón, porque creo que por eso había llegado, no solamente por hablar conmigo o por conversar, sino y yo dejé pasar por algo. Les digo, me sentí mal, ¿verdad? Y la tengo que buscar y poder hablar con ella posteriormente. Pero así nos pasa, ¿verdad? Así nos pasa justamente, porque a veces tenemos en la mente muchas otras cosas, o estamos muy ocupados, o estamos cansados y dejamos pasar muchas oportunidades de ser luz. Nos pasa la factura muy fácilmente, y a veces nosotros no nos damos cuenta hasta después, pero en nuestro corazón hay algo ahí que nos hizo ver en el momento, pero lo dejamos pasar. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida espiritual, ¿verdad? No de la vida física. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Eso dijo Cristo, y nosotros somos la luz también que Él nos demanda. La influencia del cristianismo debe ser diferente. Por eso hemos sido llamados a vivir
de manera diferente, como luz y como sal. Nunca debemos de dejar en nosotros perder esas cualidades de la sal, o sea, de ser preservadores de nuestros valores, de la palabra de Dios, del poder del Espíritu Santo en mi vida y el enriquecer, el sazonar la vida de otros y ser luz, ¿verdad? Ser luz, esa luz de que transforma vidas, esa luz que llena la vida de otros a través de mis diferentes formas de ser, más bien dicho, de diferentes actos de mi vida, en la vida cotidiana. Vamos con el otro, el valor. Ya vimos el carácter, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de carácter que se espera del creyente con las bienaventuranzas? La influencia como luz y como sal. Ahora vemos la justicia. La justicia del cristiano. ¿Qué es lo que nos pide este texto de Jesús en Mateo 5, del 17 al 18? Así que voy a pedir que uno de ustedes lo lea, por favor. Del 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque es de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Gracias. La ley tiene 248 mandamientos y 365 prohibiciones, la ley de Moisés. Jesús no abolió la ley, al contrario, cumplió todas y cada una de sus exigencias. La ley trataba de él. Cristo es la ley. La ley nos preparó para entender el sacrificio de Cristo, porque todo se centra justamente ahí, el sacrificio de Cristo y su resurrección. La ley nos prepara para entender al Mesías que había de venir. La justicia tiene que ver con el cumplimiento de la ley. La justicia del cristiano debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Eso es lo que encontramos en el versículo 19 y en el versículo 20, que es la última parte de esta porción de la ley. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos de la ley, ¿verdad? Muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este versículo es sumamente importante y algunos lo pasan por alto, pero ¿qué está diciendo Cristo aquí? Que mi justicia tiene que ser mayor de lo que en aquel entonces era la máxima manifestación de justicia. ¿Quiénes? Escribas y fariseos. Ellos eran los hombres que ellos ejercían justicia. Ellos eran los hombres que conocían la palabra y eran los encargados de ejercer justicia a través de la ley, ¿verdad? A través de la ley. Pero lo hacían a su conveniencia. Por eso es que está diciendo Cristo que nuestra justicia tiene que ser mayor que de ellos. Entonces, ¿cómo puede nuestra justicia ser mayor que de ellos? No podemos hacer nada nosotros como seres humanos. Pero entonces, ¿por qué se convierte nuestra justicia mayor que la de ellos? Porque no es mi justicia,
sino que es la justicia de Cristo que se manifiesta en mí. Ya no, por eso dice Gálatas, que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que antes lo hacía en la carne, ¿verdad? La justicia de la carne, hoy lo hago en la justicia del Espíritu. Entonces, la justicia de quién se está manifestando en mi vida, la justicia de Cristo. Por eso es que hemos cumplido en todo la ley, porque Él fue el que la cumplió por nosotros. Por eso dice Colosenses capítulo 2, que vosotros estáis completos en Él, que es la plenitud de toda la deidad. Entonces, es bien importante que entendamos esto. No es mi justicia, ni es la forma en que yo procedo en la vida cotidiana como persona, sino en la forma en que yo procedo bajo la autoridad del Espíritu Santo en mi vida. Como dijo la hermana, es dejar que el Espíritu se manifieste, ¿verdad? Sí, la manifestación del Espíritu en nuestras vidas diarias tiene que ser justamente de esa manera, para que Dios manifieste su justicia, no la mía. La justicia del fariseo era superficial, formal y externa. La mayor es tener en términos de calidad y no de cantidad. Es más profunda porque trata de la justicia del corazón. Y Dios es el que ha transformado el corazón en nosotros a través de su Hijo Jesús. Por eso es que dice, está escrito, Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Verdad? Entonces, ahora la ley ya no está escrita en piedra, ahora está escrita en nuestros corazones. ¿Y por medio de quién está escrito? Por lo que hizo Cristo en la cruz y por lo santo y puro que vive en nosotros, en este cuerpo, que es el Espíritu de Dios morando en la vida de ustedes y en mi vida también. Ezequiel 36:27 dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, aquí está justamente diciéndonos cuál es la verdadera demanda para el creyente en la vida cotidiana, que debemos de andar en sus estatutos y debemos de guardar los preceptos y debemos de ponerlos por obra en la vida cotidiana. Por eso preguntaba, ¿verdad? De qué cosas debemos hacer para imitar a Cristo, para ser luz, para ser sal, para cumplir, para que mi justicia sea mayor, dejar que el Espíritu obre a través mío. Y para eso tengo que mantener diariamente una vida consagrada. ¿Y acaso tengo que dejar de trabajar, tengo que dejar de estudiar para hacer eso, verdad? Y me voy a un monasterio y me aíslo de todo para hacer eso. No, 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 no. Dios no quiere eso, ¿verdad? Nos ha dado la oportunidad de estar en un trabajo y nos ha permitido llegar a ese lugar con tal de que ahí seamos luz. Nos ha permitido llegar a un colegio, a una universidad, a una escuela, con la oportunidad de que ahí seamos luz. Nos ha permitido entrar a una familia y especialmente cuando algunos de nuestros hijos se casan, son dos familias que se unen, ¿verdad? Son dos familias que comienzan a relacionarse y debemos ser luz también para esa otra familia que a través de nuestros hijos con quien se vaya a casar, debemos de llevar esa armonía con aquellos que son parte son mi nueva familia, por así decirlo. Y si no son no creyentes de la familia, porque siempre hay a veces hijos que son creyentes, ¿verdad? Se casan los creyentes, pero algunos de sus padres no lo son, o hermanos. Entonces, de ahí la oportunidad de ser luz. Filipenses
Capítulo 3, verso 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, o sea, no es mi fe, como decía, es la fe a través, quiero decir, es la justicia de Dios a través de la fe que me hace creer y ver las cosas de Dios de manera espiritual en mi vida. Luego Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Porque Cristo murió justamente para eso, ¿verdad? No solamente para justificarnos, sino para cumplir la ley. Y de esa manera, cumpliendo la ley, nosotros, siguiendo a Cristo, cumplimos y superamos la ley. Estamos en la gracia. Y la gracia es, por así decirlo, es más absorbente que la ley. Vamos al versículo 21, versículo 30. Siempre del capítulo 5 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, o sea, tonto, ¿verdad? Esto significa fatuo, tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario se entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagas el último cuadrante. Entonces aquí vemos que Jesús subió el estándar de la ley. La forma en que los fariseos interpretaban la ley era muy superficial. La ley siempre tenía un alcance profundo en el ser del hombre. Por eso es que aquí la tesis que está Cristo contradiciendo, cuando dice, oíste que fue dicho a los antiguos, perdón, es el 17, no paguéis, no penséis que he venido para abrogarla. Estoy en el versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, ¿verdad? Eso es lo que ellos decían. Pero Cristo viene y sube la estafeta. Dice, pero yo os digo, esta es una antítesis, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. El que diga fatuo o tonto quedará expuesto al infierno. O sea que estos tres ejemplos que pone Cristo son claros para entender de que es cuestión de actitud, ¿verdad? Es cuestión de mis interiores. No es cuestión del acto, sino de mi interior. Ahí es donde nacen todas las cosas. Por eso el enojo lo equipara a un asesinato. El pensamiento pecaminoso lo equipara al adulterio. Jesús revisa las intenciones más que las obras. Una cosa lleva a la otra. Las obras es consecuencia del corazón. Entonces, la demanda de Dios es más profunda, ¿verdad? En mis valores, en mi carácter, en mi forma de ser, para que el reino de Dios realmente se manifieste en mi vida. El siguiente texto
Voy a pedir que me ayuden a leerlo. Vamos a ver, ya leímos 21 al 30, ok. Bueno, vamos a leer, porque no leímos el 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Hablando de que no es cuestión de el acto, ¿verdad? Que eso es lo que creían ellos, sino de la intención. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Luego viene este texto del 31 al 37, ¿verdad? Así que voy a pedir que uno de ustedes me ayude a leerlo. Hermana Blanca, ¿me ayuda a leerlo, por? Hermana Blanca. Y si no le ayudo yo, hermano. Ok, Robert, dale. Amén. Del 31 al 37. 5:31. Jesús y el divorcio. Uh-huh. Dice así, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Versículo 33 sería. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. De mal procede, así es. Tremendo esto referente a los aspectos del adulterio. El repudio al que está haciendo referencia está en Deuteronomio 4:1. Si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ¿verdad? Se le daban cartas de divorcio. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre jamás, dice otro texto. Jesús estaba preocupado por el matrimonio, los fariseos por el divorcio. ¿Ven? Aquí todo va al revés. Los fariseos estaban preocupados por esto, pero Cristo estaba preocupado más por el matrimonio. Los juramentos y los votos, ambos son obligantes. Muchos retoman esto nada más como una tradición, ¿verdad? Van y lo recitan o se los han aprendido, pero son trascendentales. A nosotros como mi esposa nos encanta volverlos a recordar todos lo que nos dijimos. Tenemos un video de nuestra boda y nos recordamos. Y a veces nos demandamos, ¿verdad? Y vemos algunas cosas que no estamos justamente haciendo como lo había, porque es delante de Dios que estamos haciendo eso. El compromiso es delante de Dios y los hombres son garantes de eso en nuestras vidas como matrimonio. Muchas veces no es fácil, pero es la demanda de Dios. Luego vamos a los versículos 38 al 48. El amor hacia los enemigos.
¿Alguien, aparte de Roberto, que quiera ayudar a leer? Amén. Ok, hermana Sandra. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiriera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2, hasta el 41, hermano. Sí, hasta el 48. A Hasta el 48, perdón. final, hasta el último Ok, versículo. está bien. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y hace bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre y que está en los cielos, y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacéis también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la demanda principal, ¿verdad? El último versículo. Sed pues, después de todo esto, sed pues perfectos, Amén. como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Alta la demanda, ¿verdad? Alta. Pero es justamente eso, porque Cristo eso justamente lo que hizo. Por eso es que nosotros no debemos de hacer ningún esfuerzo. Voy a luchar ahora, me voy a proponer hacer esto y lo otro, ¿no? Es mejor entregarme a Dios. Señor, ayúdame, haz tú la obra en mí. Ayúdame a ser como Cristo, ayúdame a caminar con esto, ayúdame a hacer esto. Y Dios va a obrar sobrenaturalmente porque va a entender la intención de mi corazón. No es cuestión de un esfuerzo humano, es doblegarme, es justamente volver a la primera bienaventuranza, ¿verdad? Pobre de espíritu, manso, misericordioso, que lloro porque soy tan pobre espiritualmente y por eso siempre busco a Dios, que Dios se manifieste en mi vida, porque si yo intento vivir las cosas, siempre me voy a salir del huacal. Y estando sumiso, estando en obediencia a Dios, subordinado a la voluntad de Dios, es más fácil hacer las cosas. Por eso que dice, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Esta es la ley del talión, que estaba en el Antiguo Testamento. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Y da ejemplos, ¿verdad? Y estos eran ejemplos de la ley romana. La ley romana decía que si alguien te pegaba en un lado era de ofensa, pero si te pegaba del otro lado era un reto a muerte. Déjalos, ¿verdad? Déjalos que hagan lo que quieran. Es mi justicia la que se va a manifestar. O sea, son ejemplos que él está poniendo. No es que deberían de hacerlo, ¿verdad? Pero son ejemplos. Si cuando dice, si alguien te pide que le lleves una legua, porque la ley romana decía que podía agarrar, que no fuera un ciudadano romano, y decirle que la carga la llevara una legua, ¿verdad? Y le dice Cristo, llévalo 2 son. También la ley romana decía que si un romano estaba desprovisto de ropa, podía quitarle, dame tu toga, ¿verdad? Y dale también la capa, le dice. O sea, es mejor quedarte desnudo, pero que muestres el amor hacia los enemigos, porque los romanos en aquel entonces eran enemigos del pueblo judío. Y eso es justamente lo que está diciendo aquí. Pero el versículo 43 dice, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso decía la ley.
Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad porque los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Es la justicia de Dios, ¿verdad? Es el designio de Dios. Entonces, Dios está a través de Cristo haciendo reflexión en lo más profundo de nuestro ser. Es fácil amar al que nos ama. Es fácil llevarnos bien con los que se llevan bien con nosotros. Pero hay que amar a aquellos que no somos monedita de oro para ellos. A ellos hay que amar más. A ellos hay que comprenderlos más. Y eso es lo difícil, ¿verdad? En la vida. Es difícil para mí como para ustedes también. Pero esta es la demanda. Esa es la demanda del Señor. Que así lo hagamos. Cristo justamente eso fue lo que hizo. Y nos dejó el ejemplo de su vida. Ojo por ojo significa igual compensación legal. No a la venganza, sí al perdón. No a la maldición, sí a la bendición. El amor que Jesús proclama no es no hagas lo que no quieras que te hagan, sino que haz con los demás lo que quisieran que hicieran contigo, ¿verdad? El amor de Jesús proclama es haz por aquel lo que harían por ti si estuvieras en su lugar. El de arriba es pasivo, el de abajo es activo. Y es cuestión del corazón, ¿verdad? Es interno. De la inactividad a la acción. Entonces, la justicia del cristiano debe ser diferente. Por eso hemos sido llamados a ser diferentes. Terminamos aquí estos dos valores. Vamos a entrar después a esta parte de la entrega dentro de 2 semanas. Comentarios, opiniones, alguna cosa que se me quedó en el tintero y que valga la pena volver a los textos que hemos visto. Amados hermanos, compañeros de lucha espiritual, ¿algún comentario, alguna opinión sobre estos puntos que hemos visto? Hemos visto los puntos relacionados con la ira, con la luz del mundo, con la sal, que hablan de nuestra influencia, hablan sobre la ley, de buscar no mi justicia, sino la justicia de Dios, del ser diferentes, de no mostrar ira, de que no es cuestión de hacer el acto del adulterio, sino el concebirlo internamente, el no jurar en vano, ¿verdad? El amar a nuestros enemigos, porque eso es realmente lo que más cuesta. Y eso me demanda a mí a ser diferente, que no es fácil, ¿verdad? No es fácil ser diferente, pero es justamente eso es los valores del reino, a ser diferentes, a buscar no mi justicia, sino que la justicia de Dios, a hacer luz en el lugar donde esté y a hacer sazón y a preservar, ¿verdad? Preservar en mí los valores y la palabra del Señor y ser sazón para los demás, para sus vidas. En vez de caer mal, caigo bien, ¿verdad? Porque estoy sazonando sus vidas. Y le voy a caer mal al que siempre piensa el mal, porque va a ir en contra de nosotros. A mí me ha pasado, ¿verdad? Me ha pasado eso en algunos trabajos que he estado, que de veras hay gente que tiene un corazón bien malía, ¿verdad? Como decimos aquí en El Salvador, es malía. Y le caía mal por algunas cosas que yo hacía en función de la palabra y que
esta persona no estaba de acuerdo, pero yo no me iba a amedrentar, ¿verdad? Por eso, porque ahí dice, no amedrentéis, dice, segunda de Pedro, sino que al contrario, ¿verdad? Entregarnos al Señor sin volverme orgulloso, vanidoso o decir, yo tengo la razón y vos no, ¿verdad? Yo tengo la salvación y vos no. No, no es eso, sino el dejar que realmente Dios sea el que obre en nosotros. Por eso el carácter, ¿verdad? El carácter no lo debemos de truncar. Ese carácter de la buenaventuranza debe mantenerse en nosotros como valores y virtudes en nuestras vidas. Así que, ¿algo más, hermanitos? Gracias, hermano Rolando, que el Señor le bendiga. Gracias por que sé que es el Señor, el Espíritu Santo dirigiéndolo. Amén. Con esa buena palabra, ¿verdad? Gracias. Amén. Porque la verdad que uno aprende cada vez que tiene esta enseñanza. Dios a través suya nos enseña con su palabra, ¿verdad? Y agradecida. El Señor me lo bendiga. Y a todos Amén. los hermanos, ¿verdad? Bueno, gracias, hermanita. Para los que no estuvieron al principio, que di el anuncio, el próximo sábado 29, no va a haber clase, porque yo voy a andar en un congreso en México, en San Cristóbal de las Casas, con 5E, ¿verdad? Y con mi hermano Reinaldo, ha organizado un congreso. Y como estamos en planes de irnos para San Cristóbal de las Casas a apoyar el ministerio del 5E, pues vamos a ir a sondear un poco los lugares donde posiblemente vayamos a vivir, ¿verdad? Y a platicar con una persona que es la que nos está apoyando con las cuestiones migratorias. Así que tengo doble propósito, ¿verdad? Uno, pues esto que les acabo de explicar, y dos, el compartir un tema en el Congreso. Así que tengo un tremendo privilegio de poder estar allá con los hermanos. Así que les voy a pedir sus oraciones para que el viaje, el Señor nos cuide, nos guarde, porque voy con otro pastor de aquí del país, y que el Señor me use allá y que me dé gracia, ¿verdad?, delante de las personas con las que vamos a hablar para el proceso de salida de nuestro país para viajar a apoyar el ministerio allá en San Cristóbal de las Casas. Que Dios lo lleve con bien, hermano. Amén. Y qué lástima que yo no pude ir esta vez. Sí, verdad, es cierto, usted los acompaña, sí. Porque bueno, ahí ore por nosotros. Claro que sí, hermano. Amén, amado pastor. Gracias. Que Dios guarde su salida y su entrada en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, gracias. Pase carbones encendido por sus labios, que sea un instrumento de gloria ya. Amén, amén, gracias. Bueno, hermanitos, vamos a orar, cerrando esta sesión, dando gracias al Señor por todo lo que el Señor nos ha enseñado. Bendito Señor.